AESPI Informa 2024. Bienvenidos amigos, bienvenidos socios, seguidores a un nuevo capítulo de nuestro canal informativo sobre la enfermedad de Willis-Ekbom, más conocido como síndrome de piernas inquietas. Uno de los principales objetivos que la Junta Directiva se planteó para este año 2024 es llegar a cuantos más médicos de familia mejor. Así, muchas de nuestras actividades ya están yendo encaminadas a contactar, hablar, enviar material a este colectivo médico, así como participar en todos aquellos eventos a los que nos den acceso. Como todos sabemos bien, el primer encuentro que tenemos todos cuando queremos informarnos sobre lo que sentimos, de cómo nos encontramos, para descubrir qué es lo que nos pasa, suele ser a través de nuestro médico de familia, de cabecera o de atención primaria, porque tienen todos esos nombres distintos. Pero nos ocurre, por desgracia, que en algunos casos algunos de estos médicos no conocen nuestra enfermedad, no saben de qué le hablamos. Entonces pueden ponernos cualquier tratamiento que a veces es inocuo, pero otras muchas veces puede hasta empeorar nuestros síntomas. Este capítulo precisamente va sobre este objetivo tan importante para nosotros, que es la relación, el contacto con los médicos de familia, con el fin principal de que conozcan nuestra enfermedad y también, como no, nuestra asociación. Tenemos hoy con nosotros, estaremos Ana, la presidenta, y yo, para moderar un poco esta conversación entre ellos. Doctor Manuel Mozota, de Navarra, de la SEM de Navarra. El doctor Ginés Delgado, médico de atención primaria también, en Villa del Río, en Córdoba. La doctora María del Mar Ferrer, especialista en medicina familiar también, actualmente trabajando en el Centro de Salud de la Zubia de Granada. Y a ella la acompaña y nos acompaña, por tanto, también la doctora Marta Berzal, que es residente de cuarto año en este centro de salud, cuya tutora es precisamente la doctora Mar Ferrer. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por su tiempo. Damos comienzo. Doctor Mozota, si quieren, voy a hacerle una pequeña pregunta a cada uno de ustedes y a continuación entran en conversación. Se pueden interrumpir, hablan como ustedes van enlazando, como les surja. Doctor Mozota, usted llevó a cabo una encuesta entre los médicos de familia de Navarra. ¿Qué descubrió en esa encuesta, por favor? Pues la verdad es que cuando tuvimos la ocasión de contactar con la asociación, yo quería saber el conocimiento de los médicos de familia de Navarra respecto a este síndrome, el síndrome de las piernas. Entonces a mí hubo unas cosas que se plasmó, no tiene un valor estadístico muy importante, pero sí un valor descriptivo que nos puede orientar. Y sí es verdad que este síndrome los médicos de atención primaria lo conocen. Muchas veces se da en las carreras, en estudiando en la universidad. Quizá en la universidad se aprende muchas patologías y muchas cuestiones, y eso es verdad que eso hace que el médico de atención primaria conozca este síndrome. Había un conocimiento muy alto, más del 80% sabían lo que era. Pero por el contrario, muchas veces no lo tenían en mente al pasar la consulta. Cuando se les preguntaban si habían tenido pacientes de este tipo, había una disonancia entre las prevalencias que dice la literatura con la consulta que tenía día a día el médico de atención primaria. Por lo tanto, esto quiere decir que muchos de estos pacientes no se han terminado de diagnosticar y no consiguen un diagnóstico precoz, que sería fundamental, porque cuando el médico ve esos síntomas que son al principio, que son leves y que muchas veces son inespecíficos, no lo tienen en cuenta. Y luego también había una cierta carencia en saber cómo tratarlos, no solo diagnosticarlos, sino tratarlos, y muchas veces y lo derivaban al neurólogo sin haber filiado la etiología correctamente, sino lo hablaban como un síndrome, como con unos síntomas, ¿no?
a ver qué le pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que muchos médicos de atención primaria la ven como una desconocida, pero saben lo que es. O sea, que hemos conseguido que estos sepamos un poquito qué es la enfermedad, pero muchas veces a la hora de pasar consulta no la tenemos en mente. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Doctor Delgado, sabemos que usted conoce muy bien la enfermedad de Willis-Ekbom. Aunque en algún momento ya me lo ha explicado, me gustaría que brevemente nos dijera también cómo es así, por qué la conoce también. Y he leído hace poco una frase que dice: el paciente es una buena fuente de información para el médico. ¿Esto es cierto y en qué medida le ha facilitado el conocer, el haberse centrado en la enfermedad? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la conozco creo que como mis compañeras y mis compañeros. Lo que pasa es que ya sabéis lo que ocurre, sobre todo en primaria, ¿no? Cuando estamos en una zona en la que de pronto concurren una serie de parámetros y una serie de circunstancias, a veces son externas, otras veces internas, pues nos encontramos con una bolsa de patología que hace que te pongas un poquito las pilas, ¿no? Entonces, primero fue hace ya muchísimo tiempo, por un tema familiar, varios familiares de mi familia cercana, pues padecieron este síndrome y entonces me tuve que poner las pilas un poquito. Me vais a disculpar, yo también estoy saliendo de una laringitis y tengo ahora mismo la voz como regular, pero bueno, me disculpáis. Bueno, ese fue el tema fundamental de Puri. Eh, Varios compañeros de trabajo y yo pues nos pusimos un poquito las pilas y empezamos a tratar sobre el tema del síndrome de piernas inquietas. Pero aparte de eso me llamó muchísimo la atención y en el momento en el que vivimos, ya hace tiempo, yo ya tengo cierta edad, no soy tan joven como Marta, tengo 62 años, voy a cumplir 63, me queda poco para jubilarme, pero es un síndrome que siempre me llamó muchísimo la atención y es lo que tú dices, el paciente es el que enseña al médico este tipo de patología. Una enfermedad como esta que hace sufrir tantísimo, como siempre decimos en el tópico, sufrir en silencio, mal diagnosticado, totalmente de acuerdo con Manuel Mozota, conocido, pero si no lo puedes conocer, pero si no piensas en él, no lo diagnosticas. Tú puedes encontrar aquello que buscas, lo que no buscas no lo encuentras, tanto en una analítica como en una resonancia, como en una prueba de imagen, como en una prueba clínica. Pero hoy en día, con la medicina basada en la evidencia, cuando nos encontramos con pacientes que tienen ese altísimo nivel de sufrimiento, y digo altísimo porque es así, vosotros lo sabéis, pues tienes que ponerte un poquito las pilas y decir que esto no va de circulación, que esto no va de algo muscular, que esto no va de algo reumático, que esto va de algo fundamental, que como otras enfermedades que creo que a lo largo de la charla creo que saldrán, produce lo que hoy llamamos una sensibilización central que hace que el paciente de algo periférico tenga un sufrimiento central importante, muy importante. No va solamente de piernas inquietas, no va solamente de insomnio, va de sufrimiento. Y entonces, bueno, se han acumulado en el tiempo y en el espacio muchísimos pacientes. Por otra parte, cuando empiezas a hacerle, creo que estarán mis compañeros de acuerdo, cuando empiezas a hacerle caso un poquito a un síndrome, se corre la voz. Y muchos otros pacientes, yo trabajo en la privada, ¿eh? Hace ya tiempo yo tenía una plaza en urgencias en el sistema público andaluz, muchísimo tiempo, dejé de trabajar. En el sistema público, como tenía tiempo, podía hacer privada pública. Ahora solamente me dedico a una clínica que tenemos varios compañeros y yo en Villa del Río, en Córdoba, y solamente hago privada. Por tanto, no tengo cupo como Mar, pero sí que tenemos muchísimos pacientes que de boca en boca van diciendo, mira, pues me atendieron en tal sitio, me hicieron tales pruebas y mi vida ha mejorado a partir de eso, ¿no? No es que seamos buenos ni malos, simplemente es que pensamos mucho en ese tipo de síndrome, nos gusta y varios compañeros y yo pues sí que tenemos una casuística quizá muy por encima de lo que otros compañeros en otros cupos pueden tener. Está interesante, doctor. Doctora Ferrer, sabemos que usted también conoce la enfermedad, lo hemos podido comprobar en nuestras relaciones. Dudo si también tiene algo concreto para decirnos sobre cómo inició su conocimiento y dudo, decía, si tiene relación con ese contacto que tienen con la unidad del sueño, con la doctora de la unidad del sueño del Virgen de las Nieves de Granada, si fue a partir de ahí o ya la conocía usted o, bueno, cuéntenos un poquito, por favor, brevemente. Bueno, nosotros, a pesar de tener el contacto con la gente de la unidad del sueño nosotros no es del Virgen de las Nieves, es del PTS porque somos de la zona sur,
¿vale? Entonces, sobre todo es que en nuestra consulta y sobre todo especialmente en nuestro centro de salud, somos los buscadores. A nosotros nos gusta buscar, analizar todo lo que le pasa a nuestro paciente. Y ahora Marta contará también cómo lo hacemos. Allí no hay un protocolo definido para el síndrome de Williams-Ebdon, sino que realmente prestamos mucho caso a lo que el paciente nos cuenta, nos dice. Es verdad que en atención primaria tenemos poco tiempo, pero nosotros lo que hacemos es que tenemos un primer contacto inicial y después ya nos volvemos a citar al paciente para hacerle cosas, preguntarle e investigar más, porque claro, en 10-15 minutos no lo podemos hacer todo. Entonces tenemos primero una visita inicial y después investigamos. Es verdad que nuestra consulta es la de los síndromes raros, la de los síndromes poco conocidos, pero a diferencia de lo que ha dicho Gine, el doctor Gine, nosotros en nuestro centro de salud somos muy conocedores de este, no porque tengamos un familiar, sino porque realmente nos gusta mucho esto, ¿vale? Nos gusta mucho la neurología, nos gusta mucho lo que le pasa al paciente, nos gusta mucho el trabajar con él. Y entonces hemos establecido, aunque no hay protocolos hechos, nosotras mismas nuestro propio protocolo, ¿vale? Y entonces es verdad que hacemos un diagnóstico muy fehaciente, haciendo una analítica primero, buscando pues los déficits de hierro, los déficits de vitaminas, y entonces empezando así a explicarles sobre todo a pacientes muy jóvenes que empiezan con este trastorno qué está pasando, porque realmente es un síndrome que nosotros hemos visto que el 10% de nuestro cupo lo tiene, ¿vale? Nosotros tenemos 1.800 pacientes y un 10% nos hemos dado cuenta que tiene este síndrome y muchos más, ¿no? Pero que además están enmascarados por un montón de enfermedades, porque tienen un trastorno del sueño, porque tienen un EPO, porque tienen una deficiencia de hierro y ahí. Entonces, enmascaran este proceso. Y lo que hemos hecho ha sido ir extrapolando este proceso de otras enfermedades, estudiándolo hasta poner un tratamiento, que es un tratamiento que le contamos al paciente que es fácil, que les puede aliviar mucho la vida, que ese sufrimiento, como decía el doctor Delgado, es lo que más expresan y que a veces pasa desapercibido en todo lo que nos cuentan en 10 minutos. Y es complicado, pero es verdad que como nos gusta mucho lo de investigar, nos gusta mucho lo de innovar, y yo tengo una residente excelente, que es una residente 10, que le gusta más que a mí, a la doctora Berzal, todo lo que hacemos, pues nos hemos implicado mucho en este síndrome. Pues eso es perfecto, doctora, es interesantísimo Perfectas lo no que somos, me ya nos cuenta. gustaría a nosotras. Ojalá tuvieran todos mucho tiempo para dedicarse así y bueno, no lo tienen y lo sacan. Ahora hablamos del tiempo que tienen. Bueno, Claro. doctora Berzal, le toca, la he dejado para el final porque es la más joven y bueno, y porque también quería escuchar lo que decía su doctora. Sí, usted es residente realmente y ya sabemos que también conoce el síndrome de piernas inquietas. ¿Alguna aclaración especial sobre su interés o sobre su conocimiento, por favor? Bueno, en mi caso, esto es algo que he hablado con Mar en la consulta, porque es verdad que se estudia en la carrera, como se estudia, como han dicho antes mis compañeros, como un montón de cosas que estudiamos, pero yo creo que una de las cosas que faltan en la carrera es la parte de la repercusión en la calidad de vida de los pacientes, no de estas, sino de muchas patologías, ¿no? Y esto en concreto, pues al final es un síndrome que afecta mucho a la calidad de vida del paciente. Entonces, no es lo mismo estudiarlo pues viendo los ítems o los criterios para diagnosticarlo, sino también ver la repercusión que tiene, ¿no? Entonces, es verdad que tú lo estudias en la carrera, se te queda un poco ahí, pero no lo vi fácil a la hora de empezar a diagnosticarlo o a perseguirlo, digamos, en la consulta. También, como ha comentado Omar, tenemos un problema de tiempo y vienen siempre los pacientes, pues nos acumula la demora, entonces te cuentan, hoy vengo por muchas cosas y empezamos. Y a lo mejor y descanso mal y a veces y entonces te lo dejan para el último momento y muchas veces por eso, vamos, somos los primeros culpables que lo dejamos o para la siguiente visita y se va quedando y luego creo que también lo que he aprendido un montón con Mar ha sido a darle importancia a eso, porque al final los pacientes muchas veces no van a venir ni en esta ni en otras cosas diciéndote me pasa esto, esto y esto y te lo vas a ver clarísimo, sino que muchas veces nos ha pasado desde gente joven que lo que viene pidiendo es algo para descansar y para dormir porque están muy estresados por el trabajo y descansan mal y si no tiras del hilo pues no llegas a la conclusión o incluso otro perfil de pacientes que te dicen, bueno, ya lo he comentado muchas veces, pero sé que esto no tiene solución.
Y al empezar tú a preguntar un poco más, pues quizá ves que, bueno, que sí. Entonces, el protocolo, que como la llamamos Mar, que tenemos entre nosotras al final es, si vemos o nos parece y en la primera consulta, pues bueno, le pedimos su analítica y ya le damos una cita programada, que son un poquito más largas, así que tenemos aquí 15, 20 minutillos y ya empezamos a orientar al paciente y que no se nos pierda, porque si tiene que pedir cita y verlo en un mes, pues muchas veces eso se pierde. Entonces, lo que intentamos nosotras es, en esto y en otras patologías, que no se nos pierda la gente. Ujú. A mí me da la sensación, por lo que ha dicho la doctora Berzal, es que la mayoría de los pacientes con la enfermedad de Willis-Second es como que ya están resignados, ¿no? Además, usted lo ha dicho, es como resignación, como ya esto no tiene solución, con lo importante que es el sueño, y se lo lanzo a los doctores, el paciente con síndrome de piernas inquietas, cuando acude a la consulta, acude con un estado de ánimo bajo o es por sueño, por norma general. ¿Cuál es lo primero que resaltan en la consulta? Y que les salte a ustedes la alarma de que pueda ser un posible síndrome de piernas inquietas. Bueno, si os parece, empiezo yo. Yo creo que la primera acometida del paciente suele ser la dificultad del sueño y esas molestias especialmente urentes en las piernas, ¿no? Es decir, casi siempre el 80-90%, como bien ha dicho antes Mar, ella tiene un 10% de su cupo, es lo que en la literatura leemos, entre un 7 y un 15, y yo posiblemente sí, entre un 10 y un 12. Pero lo que suele llevar al paciente a la consulta, como bien ha dicho Marta, casi siempre suelen ser pluripatologías. Por eso la tienen escondida, es como un pequeño iceberg, está ahí escondido, y alguna que otra cosa para esa pluripatología toma, tipo benzodiazepina, como antes Mar ha dicho que va a luchar contra ella, o depresión, o síndrome intestinal irritable, fibromialgia, diabetes, un montón de cosas que todas ellas de por sí pueden producir eso que he comentado antes, una sensibilización central que hace que el paciente se esté intentando adaptar a su dolor, a su molestia, porque al fin y al cabo el paciente sufre por su dolor y su molestia, esa sensación urente de tener que mover las piernas, que se cataloga como un verdadero dolor, que produce una ansiedad tremenda. Ese suele ser el síntoma, el gol estándar, yo creo, ¿no? El paciente va porque no duerme y tiene una sensación horrorosa, así te refieres las piernas. Y ese suele ser el semillero del paciente cuando empiezas a tirar para cogerlo, quitarlo, hacer analítica, pruebas complementarias si las hubiere, y empezar con tratamiento que, como todos sabemos, muchas veces ponemos el tratamiento para buscar esa parte del tratamiento, el adyuvantibus, que decir, vamos a poner esto, a ver si mejora, porque si mejora él, lo más probable es que tenga este problema, ¿no? Pero la causa príncipe, yo creo, es la dificultad del sueño y las molestias en las piernas. Luego Sí, viene pero como bien has dicho, Ginés, y entrando en el debate, yo lo que también haría mucho hincapié es en el sufrimiento. La Sí. sensibilización central también, por supuesto, pero sobre todo ese sufrimiento, esa ansiedad que tiene el paciente. Y aparte de que hay que demandarle pruebas y hay que hay una cosa que el médico de atención primaria no podemos olvidar, que es la empatía, la relación médico-paciente. Y si ese paciente llega donde cualquier médico de atención primaria y consigue conectar con él de manera importante y el paciente consigue una confianza, no te voy a decir, se va a aliviar, no te voy a decir que se va a curar porque no es Mucho, verdad, mucho, mucho. pero ese paciente se va a sentir atendido y Sí. entendido, de las dos cosas. Y creo que habremos ganado mucho porque esa ansiedad la vas a rebajar. Solo con escuchar al paciente y tener un poquito de empatía y no tratarle como desgraciadamente muchos pacientes se han sentido que han sido maltratados, desgraciadamente, y no han sido entendidos dentro de su globalidad. Y muchas veces es porque no hemos sabido hacer un diagnóstico correcto y solo vemos el síntoma de que no duerme bien, el síntoma de dolores musculares, esos síntomas. Pero tenemos que tener especial cuidado en la relación médico-paciente e intentar tratar ese sufrimiento que al fin y al cabo es importante porque va a llevar a empeorar toda su patología. Sin duda.
Claro, el problema de esto es que muchas veces es difícil recanalizar esta cuestión, porque hay gente que solo viene y se siente y dice, no puedo dormir, necesito una pastilla para dormir. Y entonces hay que empezar a reconducir la historia. Es complicado, ¿no? Porque ellos solo quieren descansar, porque como bien ha dicho el doctor Manuel, es que sufren por no descansar, están sufriendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar poquito a poco, a dar pasitos para recanalizar ese sufrimiento y para que de verdad podamos tirar del hilo, como ha dicho Marta, y llegar hasta donde tenemos que llegar, que es a la etiología de por qué no duerme, ¿vale? Y eso a veces es muy complicado, porque él lo que quiere es eso, algo que le demos inmediatamente para dormir. De hecho, Marta puede hablar de esto porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo que solo quiere una pastilla para dormir. Él necesita descansar o ella necesita descansar. Y entonces es complicado, ¿no? Es muy complicado. Y es verdad que nosotros en nuestra consulta tenemos un cuadro donde pone que la mejor medicina es la sonrisa, porque lo que intentamos es empatizar con el paciente y hablar un poco con él, intentar decirle que tiene tratamiento, que lo vamos a ayudar, y es muy complicado, ¿eh? Pero ellos lo que quieren, yo lo digo por algunos de mis pacientes, que es dame una pastilla que quiero dormir, que no puedo tirar de mis piernas, ¿eh? Sí, es verdad. De hecho, a veces nos ha pasado que, como ocurre con las benzodiazepinas, vienen diciendo que ya no les hace efecto y que les subamos, porque ya o lo han mirado en internet o un amigo o no sé quién, nos vienen pidiendo la subida de dosis, porque hay algunos que, bueno, pues nosotros porque llevamos menos tiempo en el cupo, pues hay pacientes que todavía son medio nuevos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que llevan años con las benzodiazepinas. Entonces, es verdad que a veces nuestro primer contacto con ellos es un poco, ahora viene esta y me quiere quitar la benzodiazepina que yo tengo puesta, que yo venía tranquilísimo, que lo que iba a hacer es aumentarme porque ya llevo muchos años o muchos meses con ella y no me hace efecto, y ahora me ha sentado aquí, me ha dicho que nada de alcohol, que nada de cafeína, que haga deporte, que me ponga a hacer sudokus y cuesta un poco, y encima no me va a subir la pastilla. Y entonces al principio, pero por eso le citamos, digamos, en una consulta programada para explicarles un poquillo la percepción que tenemos nosotros para que él vea que entendemos sus síntomas, que sabemos un poco qué es lo que le está pasando, ¿no? A veces le preguntamos, ¿y esto te pasa? Y ya empiezan a ver que no es que tú directamente no me quieres poner la pastilla y ya está, sino que te estás preocupando por él. Y es cuando empiezan entonces a contar, sobre todo lo más importante, la confianza. Y siempre se lo decimos, si no te queda a ti, si tú no confías en nosotros, si no te está quedando claro el por qué lo estamos haciendo, no tiene sentido. Porque, como habéis dicho, es que para mí que el paciente confíe en ti y te lo cuente, rebaja mucho los niveles de ansiedad del paciente, independientemente de que precisan de su medicación. Claro, pues fíjate que hay una cosa que he dicho mal que es muy importante. El paciente te va a contar su sufrimiento en parte, te va a decir que no duerme. Y claro, el tema del motivo fundamental de no ahondar, meter el dedo en la llaga, muchas veces es el tiempo, como tú bien has dicho, ¿no? Y claro, dices, no duerme, vamos a ver, cuéntame eso de que no duermes. Es que siento una sensación muy extraña, me duermo pero me despierto. Y no puedes directamente decir, bueno, yo te voy a mandar una cosa porque él va a decir, uff, de esto que me va a mandar ya me he tomado yo 5. Bueno, te voy a cambiar esto y te voy a mandar una pastilla para circulación, de esto ya me he tomado otras 5. Bueno, pues te voy a mandar una vitamina B, de esto me he tomado otras 5. Y es lo que dice Mar, yo creo que habría que ir directamente con nuestro propio protocolo, con esa medicina basada en nuestra propia evidencia, y decir, vamos a ver, me estás contando que no duermes, ¿en qué trabajas? Soy camarero. Y a ver, pues mira, tienes varices. Claro que tengo varices y me ha dicho toda la vida que tengo unas varices y esas varices son las que me hacen molestar. Pero tenemos pacientes con un montón de varices que no tienen esos síntomas y no tienen ese sufrimiento. Entonces hay que meter el dedo en la llaga y hay que rascar, 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 rascar. Y cuando empieza a hablar, como ha dicho Manolo, sufrimiento, insomnio, dolor urente, etcétera, etcétera. Caballero o señora, usted no tiene varices. Usted tiene un síndrome de piernas inquietas. A partir de ese momento que oye la primera vez, a mí me ha pasado, y quizá a vosotros también, la primera vez que dices, ¿cómo? ¿Síndrome de qué? ¿Piernas inquietas? Y yo las tengo quietas. Yo no las muevo. De noche, usted cuando... Bueno, sí, me tengo que echar al suelo a veces y tengo que poner los pies en frío y tengo que no sé cuánto y tengo una sensación como si me andaran cosas raras. Ahí ya se ha establecido el famoso, el psiquiatra nuestro de aquí de Córdoba, más famoso que ya conocéis, Castilla del Pino, hablaba de rapport. En ese momento ya hemos abierto la puerta del rapport. Ya el paciente ha dicho, esto es diferente. Esta señora o este señor me están escuchando de otra forma. A partir de ahí es como ya decimos, como el lenguaje del toreo, ya se entregan.
Ya lo poquito que tú le hagas, como ha dicho Manuel, ya le has hecho muchísimo. Entonces hay que meter el dedo. Con poco tiempo y luego, perfecto, como hacéis vosotras, por supuesto, mandaros la consulta ya de diferidos, ¿no? Más programada, y ahí ya empezar a darle fuerte a eso, porque efectivamente el grado de sufrimiento que hemos podido ver, y veréis vosotros también como yo, es tremendo, es altísimo. Claro, El es que si no lo paciente, hacemos en una... sí, perdón, doctora, sí, disculpe. Es que claro, si nosotras no lo hacemos en una consulta diferida, es como ha dicho Marta, perdemos al paciente. Entonces, en esa primera consulta, lo que hacemos es eso, le pedimos su analítica, lo tranquilizamos, le hablamos un poco de que conocemos lo que le está pasando, porque claro, tienes que decir que lo conocen, ¿no? Y luego ya lo citamos y lo volvemos a reevaluar, ya con una analítica, contándole lo que vamos a hacer, contándole que le vamos a ayudar. Entonces, por eso tenemos esa programada. Ujú. Muy bien, muy bien. No, yo preguntaba si el paciente, los pacientes sabemos expresar lo que nos sucede y sería conveniente un acompañante en la consulta. A veces nosotros no somos capaces, pero en el caso de nuestra enfermedad quizás podría ser un apoyo. Bueno, con los pacientes más mayores siempre le decimos nosotras, tenemos la precaución de decirles que vengan con algún familiar, que lo acompañe su hija, alguna nieta que vive con ellos, ¿vale? Y entonces pues, también nos orientamos. Es verdad que a veces es muy complicado y dependiendo también, porque nosotros también estamos en urgencia en el centro de salud y no solo atendemos a los pacientes de la Zubia, sino de los distintos pueblos periféricos que hay alrededor. Y claro, cada uno con su mezcolanza, con su cultura, con su lenguaje, a veces es complicado entenderlos, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbradas, parece ser, y entonces preferimos muchas veces citarlos con un familiar si son más mayores, ¿vale? Porque entonces se complica. Están nerviosos, algunas veces no lloran en la consulta, entonces hay que reconducir otra vez ese sufrimiento a una cosa como de bienestar, de que los vamos a tranquilizar, vamos a darle con lo que le pasa, que no se preocupen, que vamos a llegar hasta el fondo. Y es verdad que muchas veces dicen, es que todo el mundo me ha preguntado lo mismo, es que todo el mundo me habla de lo mismo, pero nadie me da solución. Bueno, vamos a intentar darle una solución, ¿no? Y así lo hacemos. Yo creo que hay que individualizar, ¿no? No todo, como dicen, las personas mayores igual tenían que venir acompañadas, también igual las personas jóvenes se expresan más y tienen más confianza si están solas, y hay otras personas se cortan un poquito más en darte la información. Bueno, yo creo que depende del carácter de la persona y por supuesto también de la edad y de las características del paciente. Uri, ¿quieres lanzar alguna pregunta a los doctores? Vale, pues quería preguntarle de nuevo, incidir un poco en el desconocimiento, que es lo que nos sorprende mucho, teniendo en cuenta la alta prevalencia que todos ustedes corroboran que lo tienen en su propio cupo, que lo comprueban. ¿Cómo se explican que siga habiendo compañeros suyos que lo sigan desconociendo? ¿Creen que es falta de puesta al día? ¿Ustedes tienen que ponerse al día, digamos, tienen que actualizar su conocimiento, se supone, por obligación, o es una cuestión personal totalmente, que unos sí se informan y otros no? Yo creo que todos tenemos, y hoy en día es casi imperdonable que después de haber visto varios pacientes en tu consulta que te consultan por ese tipo de problemas, no te vayas directamente a la fuente inagotable de Internet, ¿no? Y hables de síndromes con movimientos durante el sueño, síndromes musculares, y empieces a hacer tu propio diagnóstico diferencial. Y ya digo, sobre todo, claro, esto varía muchísimo la incidencia. Puede ser que tengas un cupo en el que no tengas pacientes no que no lo tengan, lo van a tener porque la estadística está ahí para eso, que no te lo han consultado. Pero claro, para eso también están los famosos estados de evaluación de salud. Estamos hablando de EPOC, por ejemplo, ¿no? Creo que antes Mar lo ha comentado. Los EPOC, los diabetes mellitus, los pacientes con largo recorrido con estenosis del canal vertebral, lumbociática crónica, etcétera, fibromialgia, hasta el síndrome de intestino irritable. Hay por ahí trabajos muy bonitos de que tiene mucha relación con otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas. Hay un montón de cositas. Cuando tú tienes ya varios pacientes y no les has hecho la entrevista a fondo, tienes que ponerte las pilas. Yo creo, Puri, que como ha dicho antes Manolo, él lo conoce, pero, y no es que no se pongan al día, no hay mucha puesta al día sobre cierto tipo de enfermedades, pero seguir considerando como una enfermedad rara y poco diagnosticada una enfermedad que tiene un impacto social como el síndrome de piernas inquietas, me parece un error. Me parece un error porque con el gasto-beneficio que va a generar el tratamiento una vez diagnosticada es altísimo, perdón, bajísimo.
tiene un bajísimo coste económico con un altísimo rendimiento. Por supuesto que casi seguro que no vamos a poder curarlos nunca, pero vamos a poder mitigar su sufrimiento y su dolor. Pero no entiendo por qué sigue ocurriendo esto, ¿no? Y es porque hay enfermedades que siguen llamándose síndromes, ¿no? Síndrome de piernas inquietas, parece que no es tan importante como las grandes enfermedades, esas crónicas, ¿no? EPOC, diabetes, hipertensión, factores de riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un impacto humanístico, como antes he dicho Manolo, impresionante. Y hay pacientes en mi consulta, los primeros pacientes que decían, yo ya estoy desesperada. Y cuando dice la palabra desesperada, ya viene de tomar múltiples fármacos, ha tenido múltiples diagnósticos, incluso especialistas. Muchos de estos pacientes vienen del traumatólogo atiborrados de relajantes musculares, atiborrados de antiinflamatorios, y como mucho a lo mejor lo que menos mal le está haciendo es a lo mejor una pregabalina o una gabapentina. Pero viene sin diagnóstico, de un nivel secundario, de un especialista, que no le ha hecho ni siquiera un electromiograma, que aunque no va a ser diagnóstico, te va a descartar otros síndromes musculares que a lo mejor podrían estar ahí también molestando, ¿no? Y una analítica, como ha dicho antes Mar, una ferropenia, una alteración iónica, una CK elevada, en fin. Entonces, que esos pacientes, yo creo que tenemos que entonar un poquito el mea culpa, ¿eh? El mea culpa en el tema de la formación, y nadie nos la tiene que dar. Hoy la autoformación es lo que vale. Y te encuentras tú en consulta, ya no te vas a estudiar el Harrison, pero si en tu consulta habías visto 4 problemas de tipo muscular, esa misma tarde tienes la obligación de ponerte con el tema de procesos musculares crónicos que causan insomnio. Lo tienes tú que hacer. Pero yo, vamos. Bueno, de hecho nosotros pertenecemos a la comisión, Marta y yo, de provincial de polimedicado, y entonces lo que hacemos es revisar a nuestros pacientes que tienen o que consumen más de 12 fármacos. Cuando tú ves que una persona está consumiendo 12 o 14 fármacos, entre los cuales 7 son benzodiazepinas, ay, ahí hay que meter mano, porque a lo mejor está pasando algo que nos está pasando desapercibido, ¿no? Y entonces, pues nosotras que pertenecemos a esa comisión provincial, pues estamos en ello. Y entonces algo está pasando, algo le está pasando a tu paciente, algo no va bien, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que lo llamamos por teléfono y quedamos con él. Y le decimos, mira, ven que vamos a hablar contigo a ver qué es lo que te está pasando, por qué tienes tantos fármacos, te está pasando algo que... Y lo llamamos. Y es de nuestro cupo, claro. Nosotras, y sobre todo, yo lo digo muchas veces, la doctora Marta se sabe el Harrison de arriba abajo. Esa niña estudia como ella sola. Entonces, quien tiene un residente así, tiene que ponerse al nivel de residente. Y si ella estudia, yo estudio a la vez. Pero eso es algo que llevamos en compenetración y que, como bien ha dicho el doctor Ginés, nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, ni es nuestra autoformación. Entonces, si te importa tu paciente, tienes que formarte. Si vemos a alguien que nos trae un informe con un síndrome raro, que no lo sabemos, esa tarde nos dedicamos y nos lo estudiamos y le decimos, mira, yo no me lo sé, esto, ¿qué tal si te citamos en 2 días y vamos como ves y te contamos lo que nosotras hemos averiguado? Y así Claro, lo hacemos. claro. Es Esta que lo hacemos obligación, no así. hay que tener la soberbia de decir yo lo sé todo. Y No, nos enseña a los pacientes. ¿Cuántos pacientes nos han claro, llegado con síndrome que hemos dicho, no nos cuadra? 3 síntomas, 2 alteraciones exacto, electrolíticas y 4 sensaciones que nos ha contado el hombre y la mujer y una reacción en piel. Pues te vas, y hoy en día con la medicina basada en la evidencia, que tú lo sabes. exacto, Te metes en PubMed, te metes en la base Cochrane y empiezas a meter palabras clave y al final te filtra y te deja 8 o 9 salidas. 8 o 9 claro. salidas. Manolo, sí, disculpa, te he interrumpido y vas a hablar. No, que tenéis razón en ese sentido. Hay que formarse, ¿eh? En ese sentido también se podía hablar con las sociedades científicas que ayudasen, ¿no? Y de eso yo me podría comprometer. Creo bueno, que siempre ha habido, que siempre hay las universidades también. Hemos hecho alguna cosa con las universidades. Pero bueno, también tiene que llegar a los médicos, a la población, y bueno, y eso también las asociaciones de pacientes también están contribuyendo, ¿no? Yo creo que es fundamental la formación, una buena formación hace que sea un diagnóstico certero y precoz y por supuesto un tratamiento adecuado, ¿no? Y eso es indudable. Ujú. Y es verdad que los pacientes nos enseñan mucho. Aprendemos mucho de nuestros pacientes. Yo quiero que Marta os cuente las jornadas de salud que hemos tenido y que nos encantaría que la asociación de vuestra estuviera en algún momento en esas jornadas de salud.
Sí. Por favor, Bueno, sí, sí, sí. Seguro. primero que a mí esto de estudiar me pasa porque a mí yo prácticamente todo lo aprendo, principalmente de Mar, pero me pasa diariamente que me cuenten los pacientes algo y me quedé yo con una cara de póker y digo, "Uf, pues esta tarde me lo estudio", y me voy yo con mis cosillas porque como yo estoy aprendiendo, pues todavía me queda muchísimo, entonces sé una ínfima parte de lo que saben el resto de mis compañeros. Pero dos cosas que a mí me parece que tenemos muy positivas a nivel del centro de salud. Una es que hacemos 2 sesiones semanales del personal. A mí me parece fundamental porque es una forma, a nivel de los residentes, pues de formarnos, y a nivel de los adjuntos, de los tutores y de, bueno, personal que no son tutores, también de reciclarse y de seguir, pues, hablando de temas o de actualizaciones de las guías y demás. Entonces, tenemos una a la semana que es solo para nosotros y la otra de la semana que la tenemos en conjunto con enfermería, que también me parece esencial, la verdad, porque al final somos un equipo y trabajamos juntos y para un montón de cosas, a mí me parece una parte esencial de la formación y del funcionamiento del centro. Y otra parte que tenemos importante son las jornadas de salud. Hicimos una, creo que fue en noviembre, y otras fueron la semana pasada. Entonces, se hacen reuniones previas, se hacen en conjunto pues, con asociaciones de pacientes y con el Ayuntamiento de La Zubia. Entonces, son 2 o 3 días donde se hacen charlas, que es algo como más informal, tanto a nivel del centro de salud o del ayuntamiento, que nos ceden allí espacio, y es dedicadas muchas veces a los pacientes y a los familiares. Porque muchas veces nosotros estudiamos y nos podemos formar mucho, pero también hay que formar a los pacientes. E igual que tenemos muy en la mente que o hemos dado un montón de charlas acerca de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, allí a cuidadores, para que sepan cuando empiezan a ganar peso, cuando se les hincha las piernas, síntomas o signos por los que deberían empezar a consultar para que el paciente ya no llegue cuando esté muy mal y evitemos ingresos y evitemos complicaciones, pues en este caso también sería muy positivo, no solo que nosotros nos formemos y nos reciclemos, que es fundamental, como han comentado mis compañeros, sino creo que también es fundamental que llegue a la población para que ellos, si lo escuchan y lo empiezan a sentir o se noten cosas, sean ellos los que acudan a la consulta. Entonces, son programas que están muy bien porque están dedicados y son para los pacientes y para familiares muchas veces. Y viene gente de todo tipo. Y muchas veces es gente, las que hacemos fuera del centro de salud, que también es uno de los objetivos, es porque hay gente que no viene al centro de salud por múltiples motivos. Entonces, una forma también de acercarnos a la población es ir nosotros a otras zonas. Pues, asociaciones, por ejemplo, hacemos con Cruz Roja también, por ejemplo, en momentos donde van a recoger comida, pues ahí les pillamos un poco, les metemos en una chasalita que tienen y pues hoy vamos a hablar del insomnio. Pues hoy vamos a hablar que hay gente también con pocos recursos que a lo mejor no van al centro de salud y también hay que ir a esa población. Yo me vas a permitir, Marta y Mar, que os felicite. Os felicite. Totalmente. Me Sí, estáis dando, bueno, ya digo, una yo lección. trabajé en la pública, pero en el servicio de urgencia de Peñarroya, un hospital minero que tenemos aquí, en Córdoba, antiguo hospital minero. Y como en centro de salud también he trabajado, ya tengo cierta edad. Trabajé en centro de salud antes de la reconversión de los centros de salud en zonas básicas de salud. Quizá tú, Mar, lo conociste. Y luego, cuando ya se integraron en el centro de salud, los servicios de urgencias, como ya sabéis, se recondujeron y ya me dieron una plaza en una zona EVA, Equipo Básico de Atención Primaria, en un pueblo de aquí de Córdoba, de Villanueva del Duque, y ahí tuve que decidir, ¿no? Tuve que decidir si me quedaba en aquel tiempo con mis 100 y pico de pacientes diarios, ¿sabes? Sin ordenadores y sin historia, o dedicarme a la clínica que habíamos varios compañeros y yo abierto, ¿no? Bueno, ese fue mi final. Pero sigo muy en contacto aquí en mi pueblo y tengo muchísimos amigos y he pertenecido durante 16 años a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Córdoba y vemos el desaliento de los compañeros de la pública. El desaliento no solamente por tiempo. Eso que vosotros me contáis, Mar y Marta, permitidme que os diga que sois rara avis y que os felicito. Y a vosotras y a vuestro director del ambulatorio, a quien sea, o directora, por esas charlas que hacéis, por eso esas puestas en común, etcétera, sacar ese tiempo de vuestro tiempo para atender como atendéis a vuestros pacientes. Vaya eso por delante. En segundo lugar, abundando un poquito en el tema que comentaba Puri, hay un montón de publicaciones. Hoy tenemos, bueno, ya sabéis, ¿no? Hemos comentado antes la base de datos, el PubMed, la Cochrane, la que queráis, pero es que tenemos aquí en Andalucía, tú la conocerás muy bien, Mar, porque es de allí de Granada, el CADIME, ¿no? El CADIME, sí. Muchos lo consideran el talibán, o sea, que el talibán de la prescripción y del diagnóstico, ¿no? O sea, si no viene en el CADIME o como se salga del CADIME, estás metiendo la pata. Bueno, pues CADIME lo he estado buscando porque yo lo tenía
hace poco, que lo estuve consultando, el CADIME de hace 2 años viene un específico del síndrome de piernas inquietas, sobre un trabajo, una publicación preciosa de la Nature Reviews del síndrome de piernas inquietas. El CADIME es gratuito para todos los andaluces, colegiados en Andalucía. Es un trabajo excepcional de protocolo, de diagnóstico, de tratamiento, de bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay justificación para no ver y hacer lo que hacemos o debemos hacer por la tarde, que es estudiarte lo que el paciente te ha dicho que tiene. Y eso, Sí, sí, es así. con todo mi respeto, es así, creo que sí. Fantástico. Además es que les estoy escuchando y yo digo, yo quiero unas doctoras Mar y Marta en mi comunidad autónoma, porque la mayoría de de la gente que llama a la asociación, y ahora les preguntaré qué opinión les merece las asociaciones de pacientes, aunque algo nos han dicho, pero la mayoría de la gente que nos llaman es precisamente enfadados, ya desesperados porque no encuentran esa empatía en los médicos, y el problema de todo esto es la automedicación. Y más en los agonistas dopaminérgicos, ahora no sé si están ustedes al tanto, me imagino que sí, los estudios que se están haciendo del fenómeno de aumento. Es un medicamento que la gente lo toma como si fuese aspirina pensando que eso le va a mejorar y es todo lo contrario. Entonces, claro, ya el paciente imagino que llega a sus consultas pues en un estado deplorable. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Desintoxicar? ¿Cómo, entre comillas, qué se hace en ¿Inician un nuevo tratamiento? ¿Prueban? Doctor Mozzota. Bueno, yo creo que lo que hay que evitar que llegue ahí, ¿no? Y como he dicho antes, la relación médico-paciente es fundamental. Hay que evitar la automedicación, ¿eh? Hay que evitar la automedicación y hay que controlar a estos pacientes. Y sobre todo hay que tener un poquito de empatía, un poquito de paciencia. Yo ante todo hablaría de la sensibilización central y del sufrimiento del paciente. Claro. El problema, más que los agonistas dopaminérgicos y ese efecto que tiene, que van dejando de hacer efecto, se pueden ir suprimiendo poco a poco, pero también le tenemos que explicar al paciente. El paciente es el protagonista de su enfermedad, pero el paciente se tiene que sentir que no está solo. O sea, yo lo que es muy complicado, ¿eh? Con esto que parece que son palabras muy bonitas, es muy complicado hacer, porque tampoco es bueno que nos compadezcamos del paciente. El paciente se va a preguntar, ¿por qué a mí me pasa esto y a otros les toca la lotería? Entonces, muchos pacientes no van a aceptar la compasión, pero sí lo que hay que decirles es que, mire, tiene un problema, yo voy a estar al lado suyo, yo le voy a apoyar y sobre todo no va a estar solo, no va a estar solo. Y a estos pacientes hay que citarlos cuando se descompensa, hay que citarlos más a menudo, si es una programada, pues mucho mejor. Nosotros en Navarra casi no tenemos programada porque sí que tenemos revisión de crónicos, pero no tenemos, o tenemos cita a día y consulta normal, ¿eh? Pero bueno, se le puede intentar coger y citar a estos pacientes más a menudo y que cuando se salga de la consulta vaya con una cita normal, ¿no? Que vaya una cita para dentro de 2 semanas y entonces esa persona sabe que dentro de 2 semanas le vas a volver a reevaluar. Luego haces, pues como dices, le vas bajando la dosis, le puedes ir bajando poco a poco y luego intentar tratamiento sintomático de los dolores y tratamiento sintomático de los diferentes del insomnio y valorar según el estado del paciente. Hay que individualizar los tratamientos, pero sobre todo el paciente no se tiene que sentir solo. Tampoco nos tenemos que compadecer de él. Lo que hay que explicarle es que es un camino largo, es una carrera de fondo, pero que no va a estar solo y que le vamos a ayudar. Gracias, doctor. ¿Quieren añadir alguna cosa más? Hablábamos antes de las asociaciones de pacientes, lo importante que es para nosotros que haya una coordinación, un trabajo en equipo, asociaciones de pacientes, atención primaria, especialistas. ¿Creen ustedes que esto es importante? Sin duda, sin duda. De hecho, comenzaba diciéndolo, me parece, Manolo. El Sí. interés de una asociación por este tipo de enfermedades un poco
dejadas de la mano de Dios, es muchas veces el acicate que hace falta para que la administración y también organizaciones, incluso científicas como la SEMERGEN, la SENFIC, incluso los comités de formación de los colegios de médicos, promuevan estás al día, las reuniones de pacientes, etcétera. Y se busque, como todos estamos buscando, la excelencia en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo de casos. Así que es fundamental. La labor que hacéis vosotros, AESPI y otras cuantas más. Yo también colaboro con AEBASI, la Asociación Española de Enfermedades Raras, en este caso de vasculitis, y Alzheimer en Córdoba, y ellos son verdaderamente el motor que hace es digamos, ¿sabes? Si no están ellos, como que nos relajamos un poquito. Y entonces, pues, bueno, ahí vamos a ver, en el tema de formación del Colegio de Médicos. Se le da voz a las asociaciones y te meten 4 o 5 temas anuales de su patología para puesta al día, para etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental. La labor que hacéis es para felicitaros, ya lo he dicho siempre que nos vemos, Uri y Ana, pero hay que seguir con esto, hay que seguir con esto y hay que agitar el árbol. Hay que agitar el árbol porque si no, no caen manzanas. Y en relación con eso que estamos hablando, saben que queremos llegar, la asociación, estamos dispuestos a colaborar, a llegar a cuantos más médicos, a su colectivo. ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué podemos hacer para llegar más? Seguro que a ustedes les ocurre algo que a nosotros no, dentro de la asociación. Bueno, yo creo que contactar con las sociedades científicas, pero bueno, Puri, tú ya has contactado, a mí me contactaste por, por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, os vi en el congreso que tuvimos en Granada, sois parte activa y yo creo que también hicimos con la Universidad de Navarra alguna actividad. Yo creo que sería bonito y sería muy importante que, como decías, que aprendamos unos de los otros y hacer actividades conjuntas. Yo creo que todas las sociedades científicas hoy por hoy establecer vínculos con las asociaciones de pacientes es fundamental. Es otro punto de vista, que es otro punto de vista fundamental de la enfermedad y yo creo que lo que lo estáis haciendo muy bien. Contactar con los colegios de médicos, estar en los congresos, en las jornadas, como habéis estado en el último Congreso Nacional de la SEM. Muchas gracias. No sé si quieren aportar alguna cosa más. Esta entrevista, este coloquio, lo van a ver muchos socios de AESPI y muchos enfermos de síndrome de piernas inquietas. ¿Qué consejo le daría a aquella persona que crea que pueda tener esta enfermedad o que ya la tenga y esté desesperado? Pues yo pretendo que le cuenten a su médico realmente lo que le pasa, que confíen en sus médicos de familia, que como bien dicho somos la puerta de entrada a muchas cosas, pero nosotros en nuestra comunidad sí tenemos una teleconsulta, no sé si en las demás comunidades de Navarra tenéis, pero nosotros tenemos una teleconsulta que podemos consultar algo con el especialista, ¿vale? De muchas cosas. Entonces lo prioritario, nosotros somos el primer eslabón, entonces de verdad que vengan, que confíen en nosotros y que piensen que nosotros estamos buscándole una solución. Que aunque vean que tengamos, que eso de los 35 pacientes en nuestras consultas no existen, porque nosotros hoy hemos tenido 63, porque tenemos unas consultas que son de acogida además, y luego realmente no es que tengamos programadas como tal, a lo mejor tenemos 2 programadas, pero de 2 a 3 nosotros nos programamos a alguien, ¿no? Porque si no, no nos da tiempo para ver, pero de verdad que vengan, que confíen en nosotros, que estamos ahí simplemente para ayudarles. Sí, yo creo que es fundamental que consulten con su médico de atención primaria, que le explique sus sensaciones, sus síntomas, y que la relación, como he dicho, médico-paciente es fundamental y tenemos que hacer un camino juntos que se apoyen en el médico y si no le gusta a su médico de atención primaria que se cambie, que no pasa nada, de verdad. Claro, eso, si no hay empatía entre tu médico, Claro, es que no hay confianza. no, Entonces, lo más bonito es lo que le dijeron el otro día a Marta. Es usted un médico que me mira a los ojos, que me sonríe. Pues claro. claro, eso es un médico Sí, y no pasa nada. No y no todos pasa tenemos nada. que caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo Exacto, me tiene que caer bien a todo él. claro, Entonces, porque los algunas veces, caracteres
por caracteres, puedes gustarte un médico más callado, un médico más hablador, bueno, no pasa nada. Entonces, yo creo que, bueno, que cada uno tiene que buscar su media naranja, ¿no? Exacto. Y a veces, pues como humanos que somos, ese día estamos enfadados, tenemos mucha presión, no podemos atender todo lo que queremos, entonces también lo decimos, que también nos perdonen por el día que tenemos los claves un poco cruzados. Bueno, pues somos humanos. Sí, Sí, yo creo, así como mensaje a los pacientes que confíen en su médico, que de verdad que lo intentamos, y yo creo que la mayoría lo intentan, lo que pasa es que bueno, las condiciones pues, a veces no son las mejores. A mis compañeros, a los médicos, que lo estudien, porque como creo que ha quedado claro hoy, no es una síndrome, una patología rara, como ha dicho el doctor Delgado, sino que es algo bastante prevalente y que si buscas lo encuentras. Y nada, vosotras que quedáis invitadas si queréis participar en las próximas jornadas de salud, que Jornadas de todavía no las salud, tenemos programadas, pero que estáis completamente invitadas. claro que sí. Seguro, ahí tomo yo la invitación porque Parece que estoy sí muy cerca. que- parece que sí que hay esperanza con residentes como Marta, hay esperanza, ¿verdad? Mucha, seguro que Seguro sí. que mucha. sí. Hay esperanza, el ser humano tiene todavía viabilidad. Pues eso sí, yo creo que lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros, que hablen con sinceridad y que expliquen con sus palabras lo que les está pasando. Y que insistan y hay que volver a decir, no, esto ya me ha pasado, esto ya me lo han dicho y esto ya me lo han tratado y no va de esto, yo no estoy mejor. Y si el médico o la médico tiene lo que tiene que tener, que es formación y empatía, como hemos dicho, formación y empatía, tiene que decir, vale, pues partimos de cero. Partimos de cero y esta señora está sufriendo y me voy a poner en ello. Y si no lo doy con ello, lo tengo que mandar donde den con ello. Y así de claro. Exacto, doctor, es un verdadero placer. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un honor tenerles aquí esta tarde, de verdad. Y no sé, Puri, ¿quieres añadir alguna cosa más que quieras preguntarle a los doctores para terminar? No, ya creo que han dado una lección buena para aquellos otros compañeros suyos que puedan, que algunos sí entran y también y ven estas entrevistas nuestras. Y me parece que es importante que saquemos los pacientes la conclusión de este dato que ellos nos insisten y es que debemos confiar y debemos ser más claros. Pienso que a veces realmente nosotros confundimos a los médicos cuando mezclamos distintas enfermedades, distintos síntomas y nos centramos en definir claramente y ese esfuerzo tenemos que hacerlo como pacientes para ayudarles, porque si no les confundimos y no pueden ayudarnos ellos. Bueno, yo solamente lo mismo que Ana, darles las gracias a todos por este rato que nos han dedicado, muy agradecidos desde la asociación, Ana y yo también. Y bueno, tomaré el contacto que ya lo tengo con la doctora Mar para que la próxima jornada esta que hagan, que me propongan, que allí voy, por supuesto, a colaborar. Y me gustaría que de otros lugares pues también nos propusieran cosas que estamos dispuestas a acudir, a informar, a dar Yo la maleta la folletos. tengo hecha, Puri. Sí. Tú la tienes ya lista también, ¿no? No nos da tiempo de deshacerla. Pienso que a lo mejor incluso tenemos que proponer que algunos de ustedes dieran alguna charla a través de la SEM o a través del Colegio de Médicos para compañeros suyos. Es posible que estuvieran interesados en conocer directamente alguna charla sobre su experiencia y lo bien que lo tratan, ¿no? Bueno, pues yo nada más. Concluimos, si les parece bien, esta breve entrevista que ya nos parece bastante y muy importante. Y nos seguiremos viendo en futuro encuentros, en futuras charlas o en lo que sea. Se lo agradecemos mucho. Y bueno, pues así nos despedimos también de nuestros seguidores, de nuestros socios, de nuestros amigos que nos siguen en esto con gran audiencia, por cierto, porque comprobamos que hay muchas personas que ven que siguen estas entrevistas, estos podcasts. Y ya está, emplazarles para el siguiente, que todavía nos queda algunos sin publicar y algunos por grabar todavía. Y bueno, pues hasta la próxima y muchísimas gracias a todos por seguirnos.